Otro de los estados de tiempo es el pampero. Ustedes deben haber oído hablar de este estado de tiempo. El Servicio Meteorológico comenta ahí, ustedes lo pueden leer, está presente en refranes, dichos populares, poemas y cuentos. Es despreciado por sus ráfagas, pero reclamado por muchos en los días calurosos. Ahí les agregué una imagen de Paturuzú y Pampero. Bueno, por ahí son muy jóvenes y no han oído hablar tampoco de eso, pero en fin. El pampero, como característica, es un viento que se produce por el pasaje de un frente frío, ¿sí? En la zona central de Argentina. Se caracteriza por ser rafagoso, o sea, hay vientos fuertes, ráfagas, un brusco descenso de temperatura y la humedad. Y por eso el Servicio Meteorológico Nacional lo define como un viento frío o fresco, que va a depender de la estación del año, pero siempre muy seco y que sopla con ráfagas del sur o sudoeste. Aquí tienen dos imágenes. Se lo suele llamar pampero húmedo cuando en su fase inicial se producen precipitaciones, ¿sí? Acompañado por un lindo frente con nubes como los nimbus. Y en el caso contrario se lo llama pampero sucio seco. Este último puede convertirse en tormenta de polvo sobre regiones áridas. Piensen que el frente frío viene avanzando por toda la Patagonia hasta llegar a lo que es la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, que es de donde salió el nombre, digamos, ¿no? Ellos estaban allá en Buenos Aires y veían, o sea, se sentía el viento del sudoeste venir de la llanura pampeana, por eso el pampero, ¿sí? Si hubieras estado en Bahía Blanca, por ahí se llamaban de otra manera porque el viento del sudoeste proviene de la Patagonia, por eso el nombre. ¿Sí? Una vez que pasa esa tormenta de polvo, una vez que pasa el frente, lo que se genera es un aire fresco y agradable, se estabiliza el tiempo y se instala una alta presión. Eso es lo que se denomina pampero limpio, que sería la última fase que vamos a ver ahora a continuación. Entonces, como la anterior tiene 3 fases, la primera fase se presenta un pasaje de un frente frío, ¿sí? Esta fase inicial se caracteriza por una corriente de aire cálido y húmedo que proviene del norte, sobre toda la llanura chacopampeana, vientos norte principalmente o noroeste, y un frente frío asociado a una baja presión avanzando sobre la Patagonia. Este aire frío descarga primero la humedad en la zona cordillerana, ¿sí? Del lado de la ladera del Pacífico, y pasa como un aire seco. En la segunda fase, que acá dice comienzo del pampero en la ciudad de Buenos Aires, o sea, acá pasamos de tener el frente en este sector a tener el frente ya instalado en la ciudad de Buenos Aires. Se producen precipitaciones asociadas al frente con vientos de sector suroeste, y tras el paso del frente aumenta la humedad aumenta la presión y desciende la humedad relativa. Entre la fase 1 y la fase 2 pueden pasar entre 20 y 60 horas. ¿Sí? Eso va a depender de la intensificación del estado de tiempo. Para luego terminar en lo que sería una alta presión que se instala, y como decíamos, hablábamos de este efecto agradable de sensación de bienestar que viene después del paso del pampero. Algunos de los efectos destructivos es justamente la destrucción de diversa índole de arbolado urbano y estructuras por las ráfagas intensas del viento, principalmente en la fase inicial o cuando está pasando el frente. Inundaciones de corta duración causadas por chaparrones violentos o chaparrones intensos. El tipo de nubosidad o el tipo de frente viene acompañado también muchas veces por rayos o tormentas eléctricas. Y también tiene que ver asociada a la erosión eólica producida por las tormentas de polvo cuando ésta se produce. Hay una descripción súper interesante de efectos biometeorológicos de este pampero, en donde se habla de distintas fases también
de estos aspectos biometeorológicos y la sensación de bienestar o confort de las personas, está súper interesante descrito en el boletín del Servicio Meteorológico Nacional. Así que también los invito a leerlo, son 3 lecturas que son cuasi obligatorias. La primera es la de masas de aire y frentes, que les va a servir para la parte anterior, y estos 2 boletines que les dejo subidos también en la bibliografía del tema 6, que son Pampero, Sudestada y Sonda. Bien, hablando del sonda, como les decía anteriormente, se da sobre la región cordillerana oriental, ¿sí? O sea, oriental del lado de Argentina, que se puede desarrollar desde la provincia de Neuquén hasta Jujuy, y intensificándose en la provincia de Mendoza y San Juan. Nosotros cuando escuchamos del sonda, generalmente escuchamos hablar de Mendoza y San Juan. ¿Por qué? Porque se intensifica en esa zona. Todo va a depender también de las características de la cordillera, ¿sí? Ahora les explico cómo se genera esto. Se caracteriza por ser un viento turbulento, seco y caliente, con ráfagas superiores a los 100 kilómetros por hora. Y las condiciones necesarias para que se produzcan son la existencia de una baja presión sobre Cuyo y una masa de aire frío que llega desde el oeste y asciende por la ladera chilena. Este viento es considerado, o se lo llama, o lo deben haber escuchado alguna vez o no, como viento Foehn, ¿sí? Lo mismo, es un viento típico de regiones europeas, y que se produce también aquí, ¿sí? Este viento Foehn se produce cada vez que hay una barrera montañosa obstaculizando el fluir de una masa de aire. Bueno, acá lo que les muestro, bueno, es un periódico. Fuerte viento sonda en el Valle de Uco en Mendoza, que provocó suspender las clases y destrozos. Y cómo se ve la atmósfera producto de este viento. Como los anteriores, tenemos una evolución, ¿sí? Con unas características de estados de tiempo en fases, o sea, características del tiempo en fases que hacen a que, digamos, que podamos tener un sonda. En el caso primero, fíjense que una masa de aire frío se encuentra en el oeste de los Andes, se empieza a intensificar o se desarrolla sobre las sierras pampeanas un aire cálido, ¿sí? Poco humedad y se acentúa esa depresión, ¿sí? Hay un puente de bajas presiones entre las dos altas. Sobre la ladera de Barlovento de la cordillera avanza una masa de aire frío, ¿sí? Que la mayor parte de la humedad descarga sobre el lado chileno y pasa luego hacia la Argentina, descendiéndose y calentando, descendiéndose, con lo cual se calienta y se seca, ¿sí? Entonces, fíjense, la temperatura se encuentra a 4 o 7 grados superior a la normal. En esta parte de acá tenemos aire relativamente de calma, acá tenemos un gradiente bastante tranquilo de la presión en este sector, no ya acá. Ya acá está intensificado y formado el centro de baja presión sobre la zona de las sierras pampeanas, con lo cual hace mayor el ingreso de aire desde el oeste. Y bueno, la masa de aire frío comienza a influir sobre el sur de Mendoza y sustituye al sonda. Piensen que en este caso está avanzando una masa de aire frío que luego del viento característico que desciende, se calienta y se seca, pasa a un frente frío y sustituye a lo que es el sonda. En esta imagen podemos ver también lo mismo, un poco mejor. Seguramente ustedes lo ven mejor cuando lo impriman o lo tengan en la compu. Amplíenlo. Fíjense que acá tienen una zona de precipitación asociada a un frente, la alta presión, esta vaguada que se genera acá de baja presión, este frente que continúa y ya se formó el individuo isobárico, que hace que el aire vaya en este sentido, pasando la cordillera, y luego el frente que estaría sustituyendo a lo que es el sonda que hablamos hace un ratito. También tenemos una frecuencia, no siempre se da de la misma manera.
Entonces acá lo que les muestro es un poco el cielo, cómo se da estas nubes lenticulares que son propias de la cordillera y del Sonda, se llaman así, son nubes en altura, digamos. Fíjense que la verde es San Juan, ¿sí? ¿Sí? La frecuencia mensual de Sonda, y esta es Mendoza. Fíjense que suele soplar durante todo el año, pero la mayor frecuencia se da entre los meses de mayo, ¿sí? Que lo tienen acá, y noviembre, que en noviembre en Mendoza es mucho más que en San Juan. Fíjense que estamos en periodos casi de invierno, ¿sí? Fines de otoño, todo invierno y principios de la primavera. Entonces, ¿por qué es menor la frecuencia en el verano? Esa es la pregunta que ustedes me van a tener que responder en el cuestionario, leyendo el boletín del Servicio Meteorológico. Los efectos destructivos se deben a la fuerte velocidad o rafagosidad del viento y a la intensa evaporación que se genera, porque piensen que ustedes tienen un aire que asciende, o sea, la masa de aire llega del Océano Pacífico hacia la cordillera. Se encuentra con la cordillera, es en Mendoza, San Juan, es la zona más alta de la cordillera de los Andes, en nuestra región, y tenemos que asciende esa corriente para superar el obstáculo. El aire se enfría, se satura, se condensa, después lo van a volver a retomar en el capítulo 8 de la materia, humedad en la atmósfera, se condensa, puede precipitar, va a depender de que precipite en forma de lluvia o de nieve, de que si tenemos más o menos 0 grados, pasa el aire y cuando pasa hacia el otro lado de la cordillera empieza a descender. Y en el descenso, ¿qué le pasa al aire? Se calienta, ¿sí? Y en ese calentamiento se seca, se aleja del punto de saturación, con lo cual la humedad relativa cuando llega abajo es muy baja. Fíjense que, bueno, acá les agrega los gradientes y tienen más de 30 grados Celsius cuando en el comienzo la masa de aire tenía 15. ¿Sí? En todo este proceso aumentó 15 grados más. Entonces, uno de los peligros justamente es esta rafagosidad que se genera, el hecho de que la intensa evaporación, porque el aire es seco, y esa intensa evaporación genera peligros de incendio, aparte de todas las voladuras de árboles, estructuras que se pueda generar en las zonas donde haya urbanización. También afecta el confort de las personas, piensen que tenemos calor y poca humedad. Y bueno, también les recomiendo, si quieren, para esta parte leer el texto del Servicio Meteorológico Nacional para ver qué otros efectos produce el viento sonda. Por último, el golpe de calor, está todo escrito. Les voy a leer un poco solamente lo que está en rojo. El golpe de calor, ustedes ya lo vieron, está asociado a olas de calor, que se da justamente en el verano. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos una prolongada persistencia de viento norte, acompañado por temperaturas muy altas durante 24 horas a lo largo de varios días consecutivos, ¿sí? Si no, no tendríamos golpe de calor. ¿Qué es lo que lo genera? Un aire tropical proveniente del centro-sur del Brasil, por efecto del anticiclón ubicado en las costas de ese país, el anticiclón del Atlántico Sur, y que mueve aire, o sea, desde el norte hacia el centro de la Argentina. Ahí tienen los rangos de temperatura y de humedad que hacen que se pueda generar golpes de calor, y simultáneamente se instala, porque si tenemos una alta presión que emite vientos, tenemos que tener una baja presión que los recibe, en el noreste del país, un centro de baja presión sobre lo que es San Juan y La Rioja, con valores menores a 5 milibares, que genera este efecto de aire proveniente del norte. Cuando las temperaturas y el porcentaje de humedad son elevados y el viento casi nulo, se produce una verdadera acumulación de calor en el cuerpo humano. ¿Sí? Esto ya también lo vieron, más tipo repaso de las clases que dio Belén en el tema 3. Acá lo que les muestra son estados típicos, o sea, es una carta de tiempo de
1980 a las 20 horas, frente cálido sobre la zona atlántica, que lo tenemos todo acá, viento norte, bajo la influencia de este centro de alta presión de Brasil, ¿sí? Y la temperatura registrada fue de 36 y la humedad relativa de 78. Y para terminar, un poco una noticia vieja, fíjense, de 5 de febrero de 1900, o sea que esto no es nuevo, digamos. En Buenos Aires se generó lo que se llamó, o lo que se vivió como Semana de Fuego, que se la nombraron los periódicos, ahí tienen, fíjense, víctimas del calor, Buenos Aires de duelo, se murieron 350 personas, ¿sí? Por este golpe de calor que duró, o esta ola de calor que duró durante una semana. Es interesante, ahí les dejo el vínculo, ¿sí? Que en esa ocasión era una epidemia desconocida, se generó toda una serie de pánico ante esta situación. Y en la actualidad, lo que la Organización Panamericana de la Salud tiene, digamos, hace campañas de prevención, y entre ellas campañas de prevención se encuentran este tipo de afiches en donde explica las olas de calor y los golpes de calor y su influencia en la salud de la población. Fíjense que entre 2013 y 2014, en el verano, fallecieron 1.877 personas por 3 olas de calor en la Argentina. Entonces, bueno, hablando un poco de contar las personas que se mueren por efectos de golpe de calor. Como para finalizar un poco el tema de los estados de tiempo. Entonces, les recomiendo que lean los boletines del Servicio Meteorológico que les dejamos adjuntos para esta parte, porque son bien locales, tienen que ver con cuestiones estados de tiempo que se producen en la Argentina, principalmente. Y bueno, lo que queda es los dominios climáticos, que se los explico en la tercera parte de este tema.